la señora Rufina de la Cruz. En alguna ocasión que todavía vivía, le dije rápido así, ¿qué significa México? Y rápido así me dijo, ¿dónde emana el agua? Pero en Gutiérrez Tibón también aparece que dice que algunos mexicanos en Tenochtitlan, ya en la colonia, algunos que hablaban bien el náhuatl, decían, México es lugar de manadero. Coincide un poco, ¿verdad?, con lo que se decía la señora Rufina de la Cruz. También coincide con lo que se dice en la Huasteca, Mexco, en el pozo, en el manantial. Mexcatla, otra vez Mex, preguntando en un lugar en un municipio en Chicontepec, es donde hay mucha agua. Y sí, efectivamente, están en las faldas de un cerro y dicen que ahí pues hay mucha agua, ¿no? Pero esto es lo difícil, porque precisamente cuando esto decimos, algunos dicen, pero si mella es emanar, y aquí no dice mella. Entonces decimos, es que compañeros, como el maestro Julio, que hoy enseña en el Politécnico la lengua náhuatl, y le decía, ¿cómo dices está emanando el agua? Y me dijo él, mellatica, con mella. Y me dice, ¿y tú cómo dices? Y yo le dije, mextica, un poco diferente, pero es el mismo verbo mella. Sí, también he visto en el Códice Florentino, esto de mextica como verbo, que es con X. A mí me parece que aquí, y ustedes dirán, bueno, lo estoy violentando también esta palabra o forzando. Para mí que esta X suena doble, porque si no tuviera esta X aquí, este me ya no sirve para nada, o sea, no tiene significado más.